Muy bien, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Feliz día del Señor. Este día quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Filipenses. Seguimos con nuestra serie de sermones expositivos. Una de las marcas de una iglesia sana, bíblica, es la de exponer todo el consejo de Dios. Para ello no saltamos versículos, sino que dejamos que el versículo nos dé las ideas principales, pues el Espíritu Santo estaba hablando a su pueblo en situaciones específicas, particulares, pero que tienen tanta aplicación en nuestras vidas hoy, hermanos. Hasta aquí hemos visto como los humildes siervos del Señor, los líderes, en este caso Pablo y Timoteo, dirigiéndose a los que habían sido apartados del mundo, en esta primera iglesia plantada en Europa, Filipos, los santos en Filipos, son llamados con una bendición de gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo luego abordó ya una oración de agradecimiento por ellos, al Señor, por ellos, por lo que estaban pasando, cómo esta iglesia estaba prosperando, había una comunión en el Evangelio, y Pablo estaba convencido de que el Señor era el que no solamente les llamó de las tinieblas a su luz admirable, sino que también les capacitaba, le dio la gracia capacitadora, gracia sanadora, gracia que restaura, gracia que inspira, gracia que edifica y gracia que les hace prosperar al llamamiento de Cristo. Pablo le dice allí que ellos son participantes de esta gracia en el versículo 7 y luego dice que Dios es mi testigo mismo de cómo Pablo ama a esta congregación en Cristo Jesús. Hasta ahí el recuento de lo que hemos visto hasta aquí. Ahora Pablo, y quiero leer a través de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo hoy, hermanos? Del versículo 9 al 11 dice así su santa palabra. Leo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén, hermanos. El Señor bendiga su santa palabra en medio nuestro. Hermanos, hoy en nuestra liturgia, en nuestro orden de culto, estuvimos hablando del mandamiento número 3, de no tomar el nombre de Dios en vano. Si bien el mandamiento se presenta con una frase negativa, no tomar, no, por implicación, por deducción, es decir, al ver que el Señor me dice que no tome su nombre en vano, lo opuesto también es correcto. Si yo no tomo su nombre en vano, entonces lo tomo con honra, lo tomo con reverencia. ¿Y cuánto más cuando lo hacemos orando a Dios? Lo primero que quiero abordar aquí con ustedes, hermanos, es Pablo estaba orando a Dios, agradecido por lo que había hecho en esta congregación, cómo lo estaba prosperando. Sabía que la obra era de Dios, el que comenzó la obra la perfeccionará. Le dijo a ellos, no depende de ustedes, filipenses, depende de este Dios que les sustenta. Pablo estaba orando. Hermanos, aquí Pablo continúa esta oración, ya no dando gracias de agradecimiento, sino ya de intercesión, de orando ya por ellos, poniéndose a la brecha, poniéndose delante como un sumo sacerdote hace mediación por el pueblo. Hermanos, hoy nosotros, creyentes en el nuevo pacto, somos llamados real sacerdocio, a lo que recuperamos en el tiempo de la Reforma, que se había perdido por la opresión católica romana, de que solo los países eran encargados de la mediación. Hermanos, somos sacerdotes para el Señor. Es decir, hacemos mediación, intermediarios. El único intercesor es Cristo Jesús, sabemos, pero nosotros, facultados, capacitados, instrumentados, invitados, pero también ordenados por el Señor,
para ser ministros de reconciliación, dice el Señor, 2 Corintios, embajadores de Él. Pablo empieza hablando de oración. Hermanos, no tomemos a la ligera lo que es la oración. Hermanos, el incrédulo no tiene acceso al palacio del rey. No tomemos, hermanos, si yo quiero reunirme hoy con mi presidente, el señor honorable Santiago Peña, si yo quiero tener una reunión con él, no voy a irrumpir nada más en su oficina, voy a solicitar audiencia para que me reciba mi autoridad, hermanos. Como recién mencionaba el hermano, mencionando un poco el Antiguo Testamento, de que había temor incluso de acercarse a la presencia del Señor porque les consumía. Hermanos, así también en el tiempo de la ofrenda, llegaba el sumo sacerdote a hacer mediación y se le ataba una piola por la pierna, por si acaso la ofrenda no era bien recibida y tenían que sacar el cuerpo del lugar santísimo, pues había sido consumido. Hermanos, la mediación, la oración no es cosa liviana. El invocar el nombre de Dios, cuando vos le decías a alguien, voy a orar por vos, te estás exponiendo ¿a qué? ¿A ser instrumento poderoso en la mano del Señor? ¿O a ser castigado por tomar su santo nombre de manera irreverente? Por tomar a la ligera el nombre de un Dios 3 veces santo. Estás asumiendo un rol sacerdotal de intercesión por los incrédulos, también por los hermanos cuando orás por ellos. Pero aquí Pablo se acerca al pueblo de Filipo y dice, ahora voy a interceder por ustedes, filipenses. Ahora voy a pedir al Dios trino de las Sagradas Escrituras, aquel que comenzó la buena obra, que la terminará, que ha empeñado su nombre. Voy a orar e interceder por ustedes. Hermanos, el creyente tiene un acceso al palacio del Rey en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la oración. Hermanos, nuestra oración es trinitaria. No podemos ir al Padre sin el Hijo. No sabemos cómo orar sino por medio del Espíritu Santo. Romanos 8, que a veces con gemidos indecibles dice. Hermanos, no todas las personas pueden orar de manera sincera, pueden recibir en la comunicación con el Señor. El incrédulo que quiere venir al Señor, que hace una oración, si no es en la mediación del Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, camino, si no es con un corazón regenerado, que clama que es un pecador y necesita de Cristo, su oración no es recibida. Proverbios 28 dice claramente que aquel que aparta su oído de la ley, no se ha arrepentido, sigue el infractor de la ley, no tiene mediador. Aquel que aparta su oído de la ley, aún su oración es abominación. De que tú, hermano, ya hayan de ya endape, sin nuestro Cristo, sin Jesucristo. No podemos, hermanos, no hay acceso. El hombre está caído desde Adán, desde el Edén está caído, está enemistado, necesita ser reconciliado. Por eso en esa oración del publicano donde dice, sé propicio a mi pecador, dice, clama, el que quiere venir a orar por otras personas, debe hacerlo, debe ser reconciliado primero con el Señor y luego sus oraciones serán recibidas. No podemos nosotros creyentes estar pidiendo oración a personas que no conocen al Señor, hermanos. Primero debemos predicarle el Evangelio, después que se arrepientan y confíen en la persona y obra de Cristo, ahí su oración puede tener algún efecto. Todo muy lindo, funciona como algo terapéutico para la gente, le hace bien orar, todo bien, pero no es recibido, hermanos. Así de importante es la ley que invoca el nombre de Dios, debe estar a cuentas con Él. No puede estar con una mano orando y con la otra pecando. Debe estar a cuentas con Él. Y Pablo hace esto, sabiendo ya de que su vida de exterrorista quedando atrás y prosiguiendo a la meta, siendo llamado por el Señor y andando en novedad de vida, ahora él puede interceder por Filipos, por los hermanos en Filipos. Y dice aquí, en el versículo 9, antes de leer un poco, en este sermón
quiero abordar este sermón de una manera diferente como he estado haciéndolo. Yo he estado yendo de los versículos de manera correlativa, 8, 9, 10, así en ese orden. Pero hoy quiero tomar los puntos que se desarrollan aquí, en el versículo del 9 al 11, y encerrarlos en 3 puntos que Pablo está usando aquí, que es para una iglesia recién establecida. 10 años tenía esta iglesia ya en este momento. 10 años es todavía recientemente plantada, de alguna forma, que está prosperando. Y Pablo, agradecido por ellos, uno diría a la pinta, Pablo empezó dando gracias por ellos, compañero de la gracia, fiel en el evangelio. Uno pudiera pensar que, y por ahí me meter el asunto aquí en Filipos, pero no era así. Pablo va a interceder por ellos y va a hacer rogativas, súplicas y oraciones por cosas que esta iglesia aún necesita alcanzar. Pues hermanos, ¿quién se ha graduado de la gracia? ¿Quién puede decir que ya ama al prójimo de manera que ya no puede amar más? ¿Quién puede decir que su iglesia ya ha alcanzado el máximo y que rebosa? ¿Quién? Nadie, hermanos. Nadie se gradúa de la gracia. Nadie se gradúa del amor. De este lado de la gloria es imposible. En estos 3 puntos que hoy quiero desarrollar, hermanos, Pablo a los filipenses, a los fieles en Filipo, les enseña cómo crecer como iglesia. Esta oración toca 3 elementos esenciales. Toca la mente, toca el corazón y toca la conducta. Y de esas 3 cosas quiero que hoy recuerden. De todo lo que vamos a hablar en este sermón, 3 puntos principales. De cómo la iglesia, cómo los creyentes, su mente, su corazón y su conducta refleja lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que el Señor ha hecho en Filipos. Para ello, nosotros debemos conocer al Señor, primeramente con nuestra mente, conocer las verdades del Evangelio, las verdades de todo el consejo de Dios. Luego en nuestro corazón debe haber un amor genuino y eso luego se ve en la práctica. Ahora, quiero poner un ejemplo fácil y sencillo de entender. Hermanos, en el matrimonio, e incluso pudiera decir también en las amistades, estos 3 elementos están involucrados. Si yo quiero amar con el corazón a una persona, debo tener estos 3 elementos, debo conocer. Imagínense si yo le dijera que quiero amar a mi esposa, pero no le conozco, no quiero conocerle, no quiero conocer de su historia, sus luchas, sus desafíos, sus metas, sus sueños. ¿Cómo pues voy a amarle genuinamente de corazón? ¿Cómo pues mi conducta va a estar orientada a qué? Si no conozco nada de su historia, de su pasado, de su anhelo, de quién es ella. Por eso lo primero que yo debo de saber es conocerle. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue aquello? Hay un contenido, hay un mensaje, hay un historial que yo tengo que saber de ella. Debo conocerle para que yo pueda amarle mejor, para que pueda comportarme de manera digna delante de ella, delante del Señor, en ese compromiso santo. Así también, si quiero tener amigos, yo debo estar interesado en mis amigos, quiénes son, cuáles son sus experiencias de la vida, qué anhelos tienen de la vida, qué piensan del Señor, de la iglesia. Debo conocer lo que ellos creen. Luego mi estima por ellos será incrementada, mis emociones, mis actitudes. Y finalmente seré movido a la conducta con respecto a mis amigos. Estos 3 elementos están en todas las relaciones. Y aquí Pablo hace esto en su intercesión. Habla de Filipos y le va a enseñar cómo el cristiano de una manera integral, esta oración de Pablo es por la iglesia en Filipos y apunta a una madurez integral, completa significa eso, de mente, de corazón y de conducta. Primer punto, con nuestra mente, hermanos, hablamos de un conocimiento y hablamos de un discernimiento. Esto afecta a nuestro corazón, el tipo de amor que tenemos, la cantidad de amor que tenemos, cómo nos sentimos con respecto a otras personas y también afecta a nuestra conducta, nuestra integridad. Si hay frutos de obediencia, de desobediencia, de santidad, de impiedad o de justicia. Afecta a todo, hermanos.
El primero, ¿cómo afecta nuestro conocimiento? Permítanme ir al boletín, si me siguen ahí, por favor. Ya pasando ya la introducción del punto 1, la transformación de nuestra mente. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo dice en el versículo 9 que vuestro amor abunde en ciencia y en todo conocimiento para que apruebes lo mejor. Lo primero entonces aquí, hermanos, que estamos viendo es de que ¿cómo pues voy a amar correctamente? ¿Será que el amor depende de lo que yo piense? ¿Puedo ponerme creativo? ¿Puedo ponerme inventivo? No, hermanos. El amor es definido por Dios. Los límites del amor son definidos por Dios. Y Dios dice, Cristo, que el que me ama, obedezca mis mandamientos. Él pone la definición del amor. Él nos da el parámetro del amor, amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y alma, mandamientos del 1 al 4. Amar al prójimo como a mí mismo, mandamientos del 5 al 10. Nos muestra su carácter de quién es Dios. Y en esta parte, Pablo le está diciendo a ellos que quiere que su amor abunde. ¿Será que la iglesia en Filipo no tenía amor? Claro que sí. Habíamos leído en versículos anteriores de que su amor se manifestaba en el cuidado de sus prisiones. Pablo estaba en la cárcel. Ellos cuidaban de Pablo, le llevaban ofrendas incluso. Le llama participante en la gracia en Cristo Jesús. Claro que en Filipo había amor, pero Filipo no se había graduado del amor todavía. Pablo ora para que el amor que ya está floreciendo en Filipos florezca, abunde, rebose. Y díganme, hermanos, si eso no queremos también aquí entre nosotros. Que el amor que nos tenemos rebose y abunde tanto que la gente de afuera vea y diga cómo esos hermanos se quieren, se prefieren y se bendicen. Son una comunidad unida. Había sido todo el chisme, todas las cosas que se dijo, si es que se dijo, no era cierta. Hermanos, que nuestro testimonio de amor sobreabundante tape la boca de los incrédulos, tape la boca de los demonios que quieren levantarse contra la iglesia de Cristo. Eso es lo que nosotros hoy pedimos, que el Señor, al mismo tiempo que Pablo pedía por Filipos, pedimos al Señor que el amor que hay en este lugar abunde y sobreabunde, que llueva, que tengamos una inundación de amor, como aquí dice Pablo en este versículo, que este amor viene con un discernimiento. Hermanos, el amor no es algo de mariposa en el estómago nomás, no es reacciones químicas nomás en el cerebro. Hay gente que verdaderamente cree que el amor, porque no cree en Dios y cosas así, dice que el amor son solamente reacciones químicas en el cerebro, la dopamina, la reacción química de la felicidad, cortisol, la reacción química de la depresión, la tristeza. Hermanos, estamos hablando de que el amor, que es un fruto del Espíritu Santo, el amor que tenemos por nuestros hermanos, debe venir, debe estar informado, debe tener un contenido correcto. Y dígame que si en nuestra cultura no tenemos ese problema. La gente que dice el amor es amor, promoviendo la pedofilia y otras cosas más terribles que están pasando en nuestra comunidad, en nuestro mundo hoy en día. Vemos también aquí de que este amor debe ir en pos de la verdad. Este amor debe ser conforme a su palabra. Este amor debe buscar el discernimiento, el entender qué es lo bueno y qué es lo excelente. Hermanos, hay cosas que nosotros podemos hacer que es bueno, pero cuando buscamos la prioridad del reino de Dios y su justicia, ahí nos damos cuenta de que nuestro amor va creciendo. Ahí nos damos cuenta de que el amor que el Señor pone en nosotros no es igual a como lo tuvimos antes. Hagamos este examen juntos. Pregúntate a vos mismo, hermano, hermana. Hace un año atrás, ¿amabas de la misma manera a tus hermanos? ¿O este año los amas más? Este año has orado más por ellos. Preguntémonos cómo estamos ahí. Si ha abundado y sobreabundado el amor por nuestros hermanos y las oraciones por sobre todo, porque no hay mayor bien que alguien pueda hacer por mí que orar por mí. Es una muestra de amor. Aquel que está orando por mí me muestra su amor.
Pablo está haciendo esto, orando por sus amados filipenses. Así también nosotros, hermanos, debemos orar por nuestra congregación. Debemos orar como lo hicimos hoy por otras congregaciones en esta comunidad, pues en colonias del reino de Dios también aquí en este lugar. Debemos crecer en este conocimiento, hermanos. El amor no puede ser ignorante. Quiero aclarar eso. Nuestro amor debe estar informado por la palabra de Dios. No puede ser un amor que se nos ocurrió o que nos hace sentir bien. Hermanos, no depende de la química que tengamos en nuestro cerebro, nuestra hormona o qué sé yo, no. Depende del discernimiento que tenemos. Cuando hemos entendido que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de que yo no puedo despreciar a mis hermanos, pues Cristo dio su preciosa sangre por ellos. Cuando eso ha hallado cabida en mi corazón, ya no hay forma de que yo pueda ser indiferente, criticón, chismoso, malintencionado. No puedo más, porque el amor me ha ganado. Ha sacado toda podredumbre que había en mí y ha traído frutos de amor en mi vida. Eso es lo que pasa, hermano, cuando empezamos a orar, hasta que de verdad estamos orando, con corazones renovados delante del Señor. Pablo oraba conforme a la palabra de Dios. Yo no oro para que se convierta Satanás, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es bíblico. La Biblia lo condena. La Biblia ya habla en el Apocalipsis que está condenado y será arrojado. Oro conforme a la palabra de Dios. Ahí se ve de que mi oración es regulada por la palabra de Dios. No puedo orar de una manera que no corresponde. Subirme en el trono de Dios y decir decreto y tomo hoy la decisión y se hace lo que yo digo por la fuerza que le pongo a mi oración. No hago eso. ¿Por qué? Porque su palabra nos llama a humildad. Su palabra nos llama en humildad, teniendo autoridad, pero en humildad. No reprendo a todo demonio que hay cuando yo empiezo a orar. No le hablo a Satanás, fuera de aquí, Satanás, y cosas así. No. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnipresente. No está en todo tiempo, en todo lugar. Mis oraciones están enfocadas en el parámetro bíblico. Oro de manera bíblica. Sí se entiende, ¿verdad? De que nuestra oración en amor debe estar regulada con el contenido de la palabra de Dios. Conforme al... Yo no le reprendo a Satanás. Aún en el libro de Judas, el ángel le dijo que Señor te reprenda. No tomó autoridad y te reprendo. No, el Señor te reprenda, dice. Así que, hermanos, en esta primera parte que estamos viendo, cómo nosotros como iglesia podemos recibir esta transformación de nuestra mente. Hoy debemos desarrollar un criterio bíblico en un mundo confuso. Hermanos, hasta hay iglesias, lastimosamente y con mucho pesar le digo, que están metiéndose ideas mundanas. Circos están entrando en la iglesia, no orando ya de manera bíblica, no comportándose de manera bíblica. El discernimiento ya salió de ese lugar. Están queriendo ser más creativos que Dios, inventivos. Y a los que estamos queriendo seguir la Biblia conforme al parámetro de la Biblia, ya se nos llama anticuados y aburridos. Porque creen que la iglesia es un centro de entretenimiento, hermanos. Es casa de oración, es templo del Dios viviente, es el lugar donde se congregan los santos para elevar esta fragancia agradable al Señor llamada adoración. No es donde venimos a divertirnos, es donde venimos a adorar en una santa convocatoria con reverencia al nombre santo de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermanos? Bueno, ya lo estamos haciendo hoy en una predicación expositiva. ¿Por qué yo no agarro y digo, bueno, voy a hablar del perdón y empiezo a juntar todos los versículos que hablan del perdón y solamente quiero hablar del perdón y así voy a manejarme todo el año? Eligiendo temita aquí, temita allá. ¿Por qué yo hago el agarrar un libro, el hacer el estudio del libro y ir de versículo a versículo siguiendo la inspiración del Espíritu Santo y la intención del autor, el apóstol en este caso? ¿Por qué? Porque el apóstol ha dejado justamente en su palabra un testimonio, un legado. Hermanos, la predicación expositiva
Es una de las características de una iglesia sana cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí e iba a la sinagoga. ¿Ustedes creen que el rabino predicaba de lo que más se le cantaba la gana? Todos los días, todo el año, así, por décadas. No, hermanos. Abría el pergamino, el papiro, el pergamino, y le tocaba el día que el Señor Jesucristo tuvo que exponer las Escrituras, expuso Isaías, donde dice, este es el tiempo del Señor, y habla de que estas Escrituras se han cumplido delante. Él leyó el texto que en la providencia de Dios le tocó ese día. Así se manejaba la iglesia en ese momento, en la sinagoga, cuando se reunía. Cuando me refiero a iglesia, me refiero a en ese momento a donde el Señor Jesucristo se congregaba. A eso me refiero. Así que, hermanos, la predicación expositiva nos pone en este contexto donde la palabra de Dios me está informando. Yo no puedo inventar una idea principal de esto. Yo veo que aquí Pablo está hablando de una iglesia que consagra su mente, su corazón y su actuar para la gloria de Dios, de este texto. ¿Por qué no me estoy paseando de todos los versículos de aquí para allá? Porque aquí en esta predicación el Señor nos está mostrando su palabra y estamos creciendo, y esto trae un fruto, hermanos, que a lo largo de la historia del cristianismo se practicó esto. Solamente ya en este siglo, un poquito en este siglo, se practicó lo otro. Se empezó a moldar la predicación para que dé gusto al cliente. Ya no se hablaba de arrepentimiento, ya no se hablaba del divorcio, ya no se hablaba de casamiento, ya no se hablaba de qué. ¿Por qué? Porque se te va a ir toda la oveja. Se empezaba a moldear los sermones para darle el gusto al cliente. Se trató el evangelio como mercancía. Ya no querían hablar del infierno, ya no querían hablar de la disciplina en la iglesia, de la expulsión, nada de eso, porque hoy para patan de huije. Nosotros, hermanos, vamos a ser fieles a la palabra de Dios, aunque estemos 2 o 3 reunidos aquí, hermanos. Esa es nuestra convicción. No estamos para agradar al hombre, como dice Pablo, me he hecho pues enemigo de ustedes por predicar la verdad. Así decía Pablo, tenía una convicción de que él no va a vender su conciencia para dar gusto al cliente o a la tendencia o a la moda o a lo que está pasando en otras iglesias, sino que a la palabra de Dios se abocaba. Su mente estaba en Cristo, una mente renovada, Romanos 12. Siguiente punto. Hemos visto hasta aquí en el versículo 9 y 10 de que nuestra mente debe estar renovada, de que incluso tenemos que crecer en este conocimiento. Podemos hacer lecturas de muchos libros buenos. Nuestro estudio personal de la Escritura también nos habla mucho de eso. El enseñarnos mutuamente. Todo esto nos ayuda a que nuestra mente esté enfocada en ser bíblicos. No agradables al mundo, bíblicos. No populares según otras iglesias, bíblicos. Ahora que ya tenemos la verdad y nuestro manual, ahora nuestras emociones y nuestro comportamiento van a ser conforme a la voluntad agradable y perfecta del Señor. Veamos entonces la transformación de nuestro corazón. ¿Qué dice otra vez en el versículo 9? Permítame leerlo nuevamente. Versículo 9. Y esto pido en oración, decía Pablo, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Él pide que el amor abunde. Ya definimos de que el amor tiene que ser en toda ciencia, en todo conocimiento, discernimiento, sabiduría, así debe ser el amor. Pero ¿qué pide Pablo? De que el amor, que el sentimiento, que las emociones fluyan de un conocimiento bíblico sólido, dice sabiduría y entendimiento, discernimiento. No puede fluir un verdadero amor, un amor sólido, un amor bíblico, un amor que agrada al Señor, no puede estar desconectado de la palabra de Dios. Hermanos, cuando vamos a decir, yo sentí del Señor, el Señor habló a mi corazón, tiene que haber capítulos y versículos que ampare eso. No puede haber contradicción. No puede. Tiene que haber. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo puso ese querer en vos? Esas emociones santificadas, apartadas del mundo, hermano. Nuestras emociones. Jeremías decía que perverso es el corazón. ¿Quién pues lo conocerá? Dice, hermano, el corazón es traicionero. No vaya a dejar que tu corazón se suba en el volante y te lleve.
sino que deja que tu convicción bíblica moldee tus emociones, y cuando tus emociones están disparando por todos lados, acordate, no, la palabra del Señor dice, pero añeña anduvo ahí, pero bueno, ayer sujetata pepañande ya añere. Así tiene que ser, es lo más difícil. Cuando vamos a consejería porque estamos pasando mal emocionalmente, ¿qué es lo primero que el pastor le va a hablar? La palabra de Dios. Le va a abrir capítulos y versículos, le va a mostrar ejemplos, le va a mostrar todo el consejo, la sabiduría de Dios, cómo lidiar con las emociones que se disparan de aquí para allá. Te va a llevar a eso la consejería. No te va a llevar, te va a medicar una droguita aquí, otra allá, anda a pensar cosas positivas nomás, anda a trotar y andar darte la vuelta y olvidarte de tus problemas. Te va a llevar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las emociones deben sujetarse a la convicción bíblica inamovible de la palabra de Dios. No pueden mis emociones gobernar mi vida. Eso se llama emocionalismo y es un gran problema en nuestra iglesia evangélica hoy, siglo XXI. Es un gran problema, hermanos. Se acumula masa bombardeándole a todos sus sentidos, a todas sus emociones, y están tan preocupados de bombardearle de tantas emociones que crean nuevas formas, porque si no se van a ir. Si empezás a leer, si te fijas nomás su sermón, dura que 15, 20 minutos nomás dura, pero el bombardeo de la música, 40, 30, 35 minutos. ¿Por qué? Porque es una iglesia más emocional. Sus emociones no se sujetan más a la Biblia. Ellos son, entre comillas, más ministrados por la música que por la predicación de la palabra. Hermano, esto nunca fue así. Es el flagelo, es un problema que tiene nuestra iglesia hoy a nivel global. Y debemos estar convencidos de esto, pues su palabra es la que nos aconseja. Nuestras emociones tienen que fluir de lo que dice la palabra, no lo que nosotros sentimos. Yo no voy a sujetar la palabra de Dios a mis emociones. No voy a buscar versículos bíblicos que se ajusten a lo que yo siento en ese momento, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho macanada por estar totalmente fuera de nosotros mismos, en nuestro juicio, enervados, enojados, encolerados, pichados, y hemos hecho cosas terribles que en un día normal no haríamos? Tenemos tantos testimonios de nosotros mismos que nos conocemos. Sabemos que un día somos calientes y otro día somos fríos, pero el Señor me va a vomitar, dice su palabra, si soy así. Debo ser conforme a la palabra de Dios. No puedo alejarme de eso, hermanos. No puedo decorar nomás mi vida con versículos bíblicos y seguir moviéndome según las emociones. Las emociones las creó el Señor, son hermosas, nos ayudan a regularnos, nos ayudan a identificar qué es lo bello, lo hermoso, lo virtuoso, pero deben estar sujetos a la palabra de Dios. Y en esta carta, vamos a ver la carta del gozo, que aparece muchas veces. Vamos a ver qué es lo primero que dice Pablo. Que debemos él ora para que esta iglesia tenga para que tenga, permítame leer, para que tenga ciencia y en todo sabiduría, dice, conocimiento. Fíjense, la bien llamada carta del gozo, emociones, está arrancada, o mejor dicho, arranca ¿con qué? Con una oración intercesora para que la iglesia tenga conocimiento, tenga sabiduría, tenga discernimiento. Preguntémonos, ¿cómo estamos hoy? ¿Será que soy una persona emocional, que mis emociones me gobiernan? ¿Será que necesito decirle al Señor, ese soy yo? Necesito que tu palabra ponga riendas a mis emociones, que me tranquilice, que me saque todo temor, que me muestre cómo vivir una vida que agrada al Señor. Y pasamos ahora entonces a ese justamente último punto, que cuando este amor que tenemos por Cristo, un amor, una emoción, un amor, una convicción, porque el amor es una decisión, no es solamente efectos químicos, no es mariposa en el estómago. El amor que tenemos por Cristo es un amor que fluye de una convicción bíblica y nos lleva a la acción. El amor que no va a la acción de nada sirve. Si yo le digo a mi esposa, te conozco, conocimiento, te amo, emociones, pero no voy a lavar los platos, no voy a limpiar,
no te voy a ayudar económicamente, no te voy a tratar bien enfrente de la gente. No hay coherencia. Llegó al conocimiento, llegó a las emociones, pero es superficial, es vano, pero no llegó a los hechos. No llegó. No, es el problema del típico, el macho paraguayo, entre comillas, que dice, no, se envirecó, emociones. Pero se cuña cero y mi dice, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? De que sus actos, sus hechos no están correspondientes a sus emociones. Si verdaderamente ama a alguien, se va a quedar, va a actuar de esa manera que corresponde. Si sabe lo que es el amor, una decisión, si tiene el conocimiento verdadero que es amor, va a amar correctamente con las emociones correctas, va a actuar correctamente. Todos nosotros debemos ser así, hermanos. No estoy hablando de ninguna persona específica. Yo necesito aprender más de qué es el amor. Yo necesito que mis emociones también no gobiernen mi vida, sino que estén sujetas a lo que es el amor, para que yo pueda sentir correctamente. Y lo que yo hago, cuando le fallo a mi esposa, mis actos revelan de que me desconecté. Sé lo que es el amor, siento amor por ella, pero mis actos me han contradecido. Necesito que esos actos, que esos hechos se amolden, se alineen a la definición del amor, al sentir un amor correcto y ahora un actuar correcto. Esas tres cosas, hermano, la mente, el corazón y la conducta. Pablo le está diciendo a Filipos, ustedes ya tienen amor, pero su amor tiene que ser moldeado más al conocimiento, la sabiduría, el discernimiento. Su amor, ya tienen amor, pero tiene que abundar más. Había problemas, después vamos a ver qué problemas había. Dos hermanas se estaban peleando aquí. Había problemas. Y ahora Pablo le dice en la conducta, en el punto 3 ya, hermanos, le dice, en el versículo 10, le dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y el 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí, hermanos, estamos viendo entonces de que Pablo está pidiendo de que la conducta tenga integridad. ¿Para qué va a pedir conocimiento? ¿Para qué va a pedir que tu amor se amoldee al conocimiento, tu amor crezca más, si al final en tu comportamiento vas a hacer lo que mejor te parece? ¿Para qué? No, se va a orar para que el amor sea bíblico, para que el amor sea abundante y para que el amor te lleve a obras de amor. Pues la fe sin obras es muerta, dice su palabra en Santiago. Pablo está diciendo aquí que quiere frutos, llenos de fruto, dice. Frutos son la evidencia, hermano. Frutos de justicia. Es decir, hay un comportamiento, hay una ética, hay algo que se está haciendo que corresponde a un amor que fluye, que abunda, y ese amor está alineado a la palabra de Dios y no en contradicción. Hay una comunión, hermano, que debe haber entre los hermanos. Cuando hablamos de conducta, hermanos, estamos hablando de santidad. Pablo le está pidiendo a Filipos, ustedes ya conocen al Señor, ya se aman, ya tienen obras, me han ayudado a mis prisiones con sus ofrendas, decía Pablo. Pero esas obras deben de seguir creciendo. Esas conductas que ustedes tienen deben de seguir. Y después va a abordar los problemas que hay en la iglesia. Pero empieza de esta manera, hermanos, y con esto quiero cerrar. Pablo, con un corazón quebrantado a una iglesia que ama, orando primeramente a Dios, agradecido por ellos. Ahora intercede por ellos y les dice, quiero que oren al Señor pidiendo sabiduría, discernimiento, para que el amor que ya tienen crezca más y que ese amor le lleve a buenas obras. Trayendo ya esto a nuestro contexto, hermanos. Ebenezer, el amor que ya nos tenemos debe crecer más, hermanos. Y debe crecer conforme a la palabra de Dios, no porque nos agrademos o querramos agradarnos a nosotros mismos en otra cosa que no sea el evangelio. No puede ser eso. Nuestra preferencia, nuestra mayor comunión, nuestra unión va a ser más fuerte cuando estamos más y más metidos en la palabra del Señor. Vamos a entender qué es lo que el Señor aprueba y no aprueba. Cómo animarnos, cómo amonestarnos,
cómo mostrarnos donde nos hemos equivocado, cómo animarnos y felicitarnos cuando hemos hecho la cosa bien para la gloria del Señor. Vamos a tener un evento, hermanos. En ese evento se verán muchas personas obrando conducta correspondiente a los santos de una iglesia local, pero debemos pedir al Señor un amor por nuestra comunidad, un amor por las almas perdidas. No pedimos nosotros números en este lugar para que nosotros nos sintamos bien, para que podamos recibir la aprobación de una iglesia que cree hoy, lastimosamente, la iglesia hoy cree de que los números dan la validez de una iglesia. Hermanos, cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta de que el énfasis nunca fue la cantidad, sino la calidad de la iglesia, de la pureza del Evangelio. Cuando vos empezás a leer todas las cartas y los problemas que hay, cómo lidian los apóstoles con esos problemas, nunca fue de agradar al cliente. Siempre fue la pureza del Evangelio, siempre fue la santidad, siempre fue el conocimiento del Antiguo y Nuevo Testamento aplicándose para beneficio de los creyentes. Siempre ha sido bíblico el amor, siempre ha traído emociones ordenadas, balanceadas, correctas que el Señor aprueba. Siempre ha sido así y debe seguir así. Cuando tengamos nuestro evento evangelístico, hermanos, pensemos en estas almas que no conocen al Señor. Queremos mostrarles el amor de Cristo. Y hoy estamos orando conforme a esta palabra del Señor, intercediendo por ellos, para que vengan a este lugar y sientan y vean y entiendan, porque se le va a predicar, se le va a hablar de un mensaje. Ese mensaje es un mensaje de amor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que prepare esos corazones para que la semilla del Evangelio caiga en tierra fértil y produzca fruto y fruto al 100%. Amén. Oramos en este sentir, en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, tú nos muestras cómo ser una iglesia sana, Señor. De que debemos consagrar nuestra mente, Señor. El conocimiento que tenemos de ti, de tu palabra, el contenido del Evangelio, la persona y obra de Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Verdaderamente hoy hemos visto a Jehová Jireh. Jehová proveerá y ha provisto un Cristo amado, un Cristo precioso, un Cristo cuya vida ha sido perfecta, un sacrificio acepto como olor fragante, Señor, delante de ti por nuestros pecados, un Cristo resucitado que ha humillado a sus enemigos y un Cristo, Señor, que ha ascendido a los tronos como Rey soberano que es. Gracias, Señor, te damos porque este contenido del Evangelio, Señor, no es una mera sensiblería, no es un contenido terapéutico nada más para tratar emociones desbalanceadas, sino que es un contenido, es un mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de Cristo, que transforma vidas, no solamente ordena las emociones, sino que trae balance y trae conducta a la piedad, trae conducta a la santidad, trae una transformación que aún nuestros vecinos que conocían nuestro Layabaí hoy se asombran de cómo este contenido, de cómo este cambio en nuestra vida ha llegado por medio de Cristo. Padre, te pedimos que tú, Señor, vengas a orar en medio de nosotros esta transformación de mente, de corazón y de conducta. Que cada uno de nosotros guarde su testimonio, Señor, delante del pueblo que está aquí, delante nuestro, Señor, esta ciudad, esta comunidad, Señor. Que nuestras palabras, Señor, te honren. Que nuestras actitudes, nuestras emociones y aún nuestros gestos, Señor, puedan mostrar compasión, puedan mostrar tolerancia, puedan mostrar, Señor, amor al prójimo, Señor. Esto no es posible, Señor, sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Aún nuestras oraciones, así como Pablo intercedía por Filipo, las oraciones que queremos hacer a este pueblo, Señor, serán recibidas por ti y recibirán el favor tuyo si oramos con corazones regenerados, convertidos a ti, Señor. Pedimos esta conversión a nuestras vidas, Señor. Que hoy cambie nuestro corazón de piedra, nos dé un corazón de carne conforme a tu palabra, Señor, para que nuestra conducta, así como en Hechos capítulo 2, Señor, decía que el pueblo veía a los apóstoles reunidos en la iglesia y se sentían y veían vidas transformadas y la iglesia tenía favor para con los vecinos. Así también en este lugar te pedimos ese
ese manifestar tuyo, ese avivamiento por el cual hemos estado clamando, ayunando y orando, Señor. Pedimos que esto llegue aquí a Itajo de Benecer, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hay largo trecho todavía por recorrer. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conducta refleje una Biblia, refleje el corazón que nuestro Señor Jesucristo tiene y refleje la iglesia bíblica que vemos en el Nuevo Testamento también. Amén. Amén. Hermana, adelante con los anuncios.